Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer un paseo por la zona del Carmel. El otro día habíamos hecho un video en Haifa y en el Monte Carmel y aquí les traigo más material acerca del Carmel. Quizás vimos en la vez anterior vimos un paisaje más que todo urbano y ahora vamos a caminar por uno de los senderos que descienden hacia la playa del Carmel, como la misma playa que estamos viendo ahí abajo. Y es una de las laderas del Carmel, un camino muy bonito, camino que está preparado para que las personas puedan descender de la parte alta del Carmel. Recordemos que el Carmel es como un triángulo, tiene una forma de triángulo. En este lugar el Carmel penetra en el mar o se eleva desde el mar, como decía el profeta Jeremías, profeta Irmiau en hebreo. El Carmel desde el mar vendrá, así es como decía Irmiau. Las extensiones del monte parece como que penetran en el mar, ya que en la antigüedad se le otorgaba cierta santidad a las montañas altas y que dominaban tanto la región. El Carmel, cabe destacar, no es excesivamente alto, pero de la forma en que se eleva desde el mar, da la sensación que es especialmente alto y por eso se le otorgaba esa santidad a lo largo de la historia. Hay indicios que nos muestran que en este lugar, en la época cananea, era un lugar de culto pagano. Hay que recordar el enfrentamiento del profeta Eliau y los profetas de Baal, que esto ocurrió en el Carmel y vamos a hablar de eso a continuación. Durante el periodo helenista se construyó en el Carmel un santuario a Helio. El periodo helenista, recuerdo, es el periodo griego, que era el dios del sol de los griegos. La figura de Helia se encontró dibujada en varios mosaicos en suelos de templos bizantinos, de templos de iglesias bizantinas, también de sinagogas, también de templos paganos, ya que de los mismos templos paganos muchas veces las sinagogas y también luego las iglesias tomaron ese ejemplo y siguieron ese modelo. Muy bien, el Carmel eh, es un lugar muy importante que figura en el Antiguo Testamento y como dijimos, una orden fue fundada acá, la Orden de los Carmelitas Descalzas, nació en este lugar, en una de las laderas, en un lugar que se llama Nahal Siach, un lugar que no es muy, pero muy visitado por turistas, no todos lo conocen. Yo personalmente tuve la oportunidad de una vez visitar con un grupo de peregrinos ese lugar, dos veces en realidad. Una de ellas me salió con un conjunto de carmelitas que venían de Colombia. Fue muy lindo, muy emocionante ver cómo ellos conocían su lugar de origen. Como dijimos, la Orden de los Carmelitas está fundada en honor y está muy relacionada con la figura de Elías, y en este mismo lugar es donde Elías actuó, ¿no? En el mismo Monte Carmelo. El Monte Carmelo que viene desde el sur y llega hasta aquí, hasta Haifa. En Haifa es donde acaba, y en un momento es como que la montaña entra en el mar. Vamos a hablar un poquito de la figura de Elías y de lo que sucedió, de la disputa que había en eso entonces. Hablamos que en los tiempos de Elías vivió en los tiempos de los reyes de Israel, un rey en especial que se llamaba el rey Ahab, que, eh, que no agradaba ante los ojos de Dios. Elías estaba muy poco conforme con la labor de Ahab. Ahab era un rey que se había casado con, eh, con una reina extranjera, una reina de los sidonitas que se llamaba Jezabel o Isabel, se puede decir, y ella intentaba a toda costa ingresar el culto a dioses paganos.
Y uno de esos dioses era el dios de Baal. Baal en la traducción en hebreo vendría a ser dueño o amo, pero también se sabe que Baal es en las tierras cananeas era el dios de las lluvias. Yo creo que lo había mencionado anteriormente. Entonces Ahab se dejó influir por su esposa y también edificó un templo y un altar en honor a Baal. Fue un ejemplo muy malo que le dio al pueblo al postrarse ante ese dios pagano. ¿Por qué era tan terrible el culto a Baal? Porque era un culto que se basaba en una religión un poco cruel, en hombres y mujeres que se dedicaban a la prostitución, se sacrificaban niños. Es por eso que Dios había enviado a Elías ante Ahab para anunciarle una sequía que duraría hasta que Elías decretara su fin. Pasaron algunos años antes que Elías volviera a presentarse ante el rey, y cuando lo hizo fue para decirle que reuniera al pueblo y a los sacerdotes de Baal en el mismo monte Carmelo. Elías le propone a los sacerdotes de Baal una prueba clara y sencilla. Les pide que preparen un altar para poner un sacrificio sobre él y orar a su Dios, a Baal en este caso, y pedirle que encienda fuego. Elías por su parte haría lo mismo. ¿Cuál era el objetivo? El profeta explica que Dios, que responda por medio del fuego, es el Dios verdadero. Elías sabe muy bien que su Dios es el Dios verdadero. Los profetas de Baal colocan el sacrificio y comienzan a invocar al dios Baal, empiezan a gritar, a autoflagelarse, y Elías de alguna forma, con un tono sarcástico, les dice que su Dios debe andar ocupado, porque no responde, no hay ningún rastro de él. Y ahí es cuando los profetas de Baal empiezan a perder la paciencia, empiezan a incomodarse, y ahora es cuando Elías, el profeta Elías, Eliyahu Hanabí, va a entrar en escena y ahora él va a hacer el sacrificio y va a invocar al Dios verdadero. Entonces, Elías comienza a preparar el sacrificio que va a hacer, prepara el toro, prepara la madera, cava una zanja, la llena de agua y comienza con una oración invocando a Dios, diciendo que él es solo un enviado de Dios, que él no tiene, el crédito no es hacia él, sino es hacia Dios, y que desea que el corazón de los israelitas cambie su forma de actuar, y así es como de repente el fuego va a caer sobre ese sacrificio, sobre ese holocausto, y así es como se va a pulverizar todo, y así como el pueblo de Israel, los israelitas, van a clamar y decir que Dios es el Dios único y verdadero. Así es como Elías logra vencer a los profetas de Baal y también vencer y demostrarle al rey Ahab que hay un único Dios. Eso fue un periodo durante que muchos israelitas adoraron dioses paganos. De hecho, en la arqueología se pueden ver pruebas, se encontraron en poblados judíos israelitas estatuas de dioses paganos, lo que demuestra que en algún momento el pueblo de Israel se desvió de su camino. Bueno, espero que hayan disfrutado de este paseo y de estas maravillosas vistas. Muchas gracias. Sigan dándole like, sigan activando la campanita, suscribiéndose, apoyándonos para que pueda seguir trayéndoles paseos. Gracias.